Buenas madrugadas, Universo Universal. Soy José Manuel Oropesa, alias el Ojo de Sauron de la psicología. Y aprovechando que estamos en la Semana del Amor, quiero responder a una de sus preguntas. Y la pregunta se refería a cómo establecer una relación con una persona que tiene un síndrome de Asperger. Bueno, para empezar, el síndrome de Asperger es un síndrome sumamente escaso y raro en la población. Por lo tanto, encontrar una persona con síndrome de Asperger es muy complicado, no es tan sencillo, porque de nuevo la prevalencia es muy chiquita. Eso por un lado. Y por otro lado, tendríamos que tener como muy claro si efectivamente la persona de la cual estamos interesados realmente está diagnosticada con esta enfermedad. ¿Por qué? Porque de pronto es muy fácil, sobre todo en esta era de la tecnología y de la información al alcance de la mano, leer una serie de síntomas que puede presentar una enfermedad y entonces asumir que la persona tiene esa enfermedad. No siempre es así, ¿no? De hecho, el síndrome de Asperger es un síndrome neurobiológico que tiene un componente de alteración en cómo funciona y cómo se estructura el cerebro, y entonces tiene características positivas o características negativas. De pronto les cuesta mucho trabajo socializar, pero por el otro lado son muy inteligentes, ¿no? Sin embargo, no todo mundo que tiene una falta de deseo por sociabilizar necesariamente tiene un síndrome de Asperger. Por ejemplo, las personas con ansiedad tendemos a aislarnos socialmente y no nos interesa la socialización. Esto no quiere decir que no tengamos la capacidad para socializar, como en el caso de una persona con Asperger, o de identificar las emociones en el otro, que también es parte del síndrome de Asperger. En nuestro caso, es simple y sencillamente porque las situaciones sociales y los ambientes sociales detonan la ansiedad y entonces preferimos evadirlo, ¿no? Otro ejemplo muy concreto, y yo creo que va por ahí el asunto, es en la generación de los millennials tienden a tener un complejo de narcisismo. Y de hecho es la primera generación que está diagnosticada con un trastorno mental generacional que está expandido en la generación y que es el prevalente dentro de la generación. Esto no quiere decir que todos los millennials sean narcisistas, no, sino que la gran mayoría de ellos tienen un cierto grado de narcisismo. Y entonces, ¿en qué o por qué hago esta aclaración del narcisismo? Bueno, resulta ser, una de las características del narcisista es que se retrae socialmente porque no le interesa la interacción social. Sin embargo, la interacción social la utiliza de manera perversa para satisfacer única y exclusivamente sus deseos egoístas. Y entonces, no es que no tenga la capacidad de socializar, sino que esta capacidad de socializar la utiliza con fines no necesariamente saludables. Ahora, hay que aclarar o hay que hacer como mucho énfasis en este punto, que estoy hablando desde un punto de vista clínico. Esto no quiere decir que un narcisismo haga disfuncional totalmente a una persona, no va por ahí, sino simple y sencillamente la naturaleza de la enfermedad provoca que el otro deje de ser una persona y se convierta solamente en un medio por el cual alcanzamos un fin, que es la satisfacción de una necesidad individual y egoísta. En el caso del narcisista es la necesidad del reconocimiento del otro, del protagonismo. Necesito del otro para que me dé ese protagonismo. Sin la presencia del otro, obviamente no puedo satisfacer esa necesidad de protagonismo o de admiración. Entonces, tendríamos que diferenciar muy bien si efectivamente se trata de un síndrome de Asperger o si es una alteración de otra naturaleza o simple y sencillamente a la persona no le interesa socializar. Ahora bien, ¿cómo establecer una relación? Bueno, obviamente depende del tipo de
problemática que tenga la persona o del tipo de características, en caso de que no sea una problemática y no sea un trastorno de salud mental, de las características de la persona, cómo relacionarse con ella. Sin embargo, hay en toda esta gama de posibilidades, está como el hilo conductor, ¿no? Que es la falta de interacción social, y entonces podemos abordar la problemática y la respuesta desde ese punto de vista, que es, por un lado, si la persona tiene síndrome de Asperger, uno tiene que entender que la vida emocional de la pareja va a ser escasa o nula. Esto quiere decir que la persona no es que no tenga la necesidad de la convivencia social, todo organismo necesita de la convivencia social. Sin embargo, la vida emocional no va a ser efusiva, no va a ser emotiva, y entonces se convierte en algo más mecánico. Por el otro lado, si estamos por ejemplo, en el trastorno de ansiedad, la vida emocional puede ser muy rica al grado de que esas emociones sean hipersensibles, y entonces la persona con la que se establece la relación tienda a exagerar las cosas, que es lo que pasa con las personas que tenemos ansiedad. De pronto hay situaciones que para el mundo son totalmente normales y que a nosotros nos disparan una reacción de miedo. Y por el otro lado, por ejemplo, si estamos hablando de una persona normal que tiene un cierto grado de narcisismo y que pertenece a la generación de los millennials, entonces uno tiene que entender que la relación va a ser asimétrica. ¿Esto qué quiere decir? Que uno va a estar proveyendo y satisfaciendo las necesidades del otro, mientras que el otro solamente va a satisfacer nuestras necesidades cuando cierta peligro de perdernos. Es decir, por ejemplo, si uno se enoja y dice, ¿sabes qué? Yo así ya no quiero jugar, ya esta relación no me está resultando saludable, entonces el narcisista va a manipular la situación y va a decir, no, espera, no te vayas, vamos a arreglar las cosas, etc. ¿Para qué? Para recuperar esa necesidad o ese satisfactor de necesidades que nos hemos convertido, y recuperar ese lugar protagónico que su personalidad necesita. Entonces, bueno, esta es la respuesta. Espero que haya sido de utilidad. Por supuesto, como siempre, les pido, porfas, mándenme más preguntas para que podamos establecer un diálogo y esto se convierta en algo más dinámico y constructivo. Y bueno, espero que también me dejen sus dudas, sus quejas, comentarios, sugerencias. Y porfas también comparten el video por si a alguien le sirve y quiere andar con un millennial o con alguien que tiene síndrome de Asperger o con un ansioso. Entonces, por aquí nos estamos viendo la próxima semana, y como siempre deseo que se porten mal, se cuiden bien, lo nieguen todo, y les mando un abrazote. Nos estamos viendo. Chao.